Deja de correr detrás de lo que ya es tuyo, porque no estás aquí para luchar, suplicar ni intentar convencer a la vida de nada. Estás aquí para recordar quién eres, para descansar en lo que ya has creado y permitir que todo encuentre por sí mismo su lugar natural. Y mientras respiras dentro de estas palabras, sientes que no es un simple mensaje motivacional, es una invitación a salir del ciclo de ansiedad y entrar en el estado creador con silencio, autoridad interior y una calma poderosa, porque la manifestación no nace del esfuerzo, sino de la tranquilidad de quien sabe que ya es, y en este camino descubres por qué el mundo cambia justo cuando dejas de intentar y comienzas a ser. Entiendes que no se trata de imaginar una escena lejana, sino de habitarla por dentro. No se trata de esperar, se trata de asumir, y reconoces que tu mayor poder no está en el hacer compulsivo, sino en sentir con convicción, porque aquí no persigues resultados, te conviertes en el resultado, y mientras escuchas notas como algo dentro de ti empieza a relajarse, una parte que durante tanto tiempo quiso controlar todo finalmente se detiene, y cuando das un like, compartes con alguien que necesita soltar el control, o te suscribes para recibir más enseñanzas profundas. No lo hagas distraído, porque si dejas entrar de verdad estas palabras, sentirás un movimiento interno que no tiene vuelta atrás. Es un bienvenido al lugar donde la creación empieza en silencio y termina en plenitud, la fuerza de la calma creadora. Un poder que muchos ignoran porque creen que cuanto más se esfuercen más cerca estarán de sus deseos, cuando en realidad esa prisa ansiosa bloquea exactamente lo que desean recibir. Existe una fuerza silenciosa que actúa más allá de la prisa, una calma creadora que nace de la rendición consciente, y es allí donde el verdadero poder comienza a actuar, porque la realidad no responde a la tensión, sino a la confianza tranquila, y esa confianza nace del sentimiento de que ya está hecho, y relajarse no significa rendirse, significa afirmar con todo el cuerpo que lo que imaginabas ya te pertenece. La prisa dice, falta algo. El descanso dice, ya es mío. Y cuando sueltas el miedo y entras en la certeza silenciosa, algo en ti cambia de frecuencia. Dejas de emitir señales de carencia y comienzas a irradiar plenitud, y es allí donde realmente empieza la creación, sin ruido, sin fuerza, porque la paz se convierte en un terreno fértil, y la calma creadora no es ausencia de movimiento, es presencia de sentido. Es ese instante en el que respiras hondo y entiendes que no necesitas correr más detrás de lo que ya vive en ti, y es esa confianza serena la que magnetiza lo que antes parecía lejano. El sentimiento de ya tener es la puerta que transforma lo invisible en materia. Dejas de intentar controlar y comienzas a permitir, y eso lo cambia todo, porque la vida que deseas no nace de un hacer forzado, sino de un alineamiento interno. No se trata de hacer más, sino de ser más, ser quien ya posee, quien ya vive, quien ya siente la realidad del deseo cumplido, y cuando te entregas de lleno a la sensación de realización, plantas la semilla más pura de la creación, y el subconsciente solo responde a lo que se siente como verdad. El mando no está en el grito, sino en el silencio seguro, y es en ese silencio donde empiezas a entender el secreto detrás de toda manifestación. El estado interno es la causa, nunca el mundo externo. Todo lo que ves es consecuencia. Y, cuando dejas de intentar convencer al mundo y comienzas a convencerte a ti mismo, todo cambia. Aquí nace el siguiente paso. Reconocer que no hay nada que demostrar, solo algo que asumir como verdad interior. No estás aquí para justificarte ante los demás, porque tu realidad no es moldeada por opiniones externas, sino por el estado que eliges habitar, y mientras trates de convencer a otros de que mereces algo, seguirás viviendo en el estado de carencia, porque ese intento ya demuestra que te sientes lejos de tu deseo. El cambio ocurre cuando reconoces que ya eres. Incluso si nadie lo ve, el ser es el único creador legítimo. Todo lo que asumes como verdadero aparece en tu experiencia. Asumir es infinitamente más poderoso que pedir, porque cuando asumes la identidad de quien ya posee lo que desea, el esfuerzo se disuelve y comienzas a fluir. La ansiedad desaparece porque el deseo deja de ser futuro. Ahora es memoria. El sentimiento de ya tener
Es la firma energética que la vida reconoce. Ya no persigues nada. Te conviertes en aquello que buscabas. Y por eso todo responde a tu nuevo centro. Porque mientras intentas alcanzar algo, tu estado afirma que aún no lo tienes. Y el mundo siempre refleja el estado dominante, no el deseo momentáneo. La salida de este ciclo no es más esfuerzo, sino más presencia. Presencia en el sentir de que todo ya está cumplido. Y cuando dejas de buscar pruebas afuera y comienzas a sentir con profundidad, la realidad se rinde. El estado es la causa. El mundo es el reflejo. No hay nada que corregir, nada que justificar, nada que reparar, porque no necesitas ser perfecto para manifestar. Necesitas estar consciente. El deseo no se manifiesta porque seas impecable, sino porque has decidido interiormente que es tuyo. Y esta decisión no nace de la lógica, nace de la emoción sentida. El poder está en la imagen interior, no en las circunstancias. Cambia lo que eres por dentro, y todo afuera deberá seguirte. Y por eso, el siguiente paso no es obligarte a tener fe, sino cultivar una sensación auténtica, la sensación de saber que la semilla ya fue sembrada, y puedes confiar en el proceso, porque todo lo que sientes con constancia empieza a enraizarse en lo invisible, y el terreno más fértil no es la duda, sino la convicción tranquila. Sentir es la semilla, y nutrirla con certeza es la forma más pura de crear. Escribe en los comentarios, confío en el tiempo perfecto del universo. Cada vez que alguien afirma esta frase, una oleada de confianza se expande en el campo común, una declaración silenciosa que dice, no necesito controlar, permito que la vida me guíe, y cuando muchos lo hacen al mismo tiempo, la vibración se vuelve más fuerte y ayuda a todos a recuperar calma y fe. Y ahora sigues escuchando, y notas cómo este estado se vuelve más profundo, porque cuando sientes el deseo como ya cumplido, ofreces una orden silenciosa a la existencia, una orden que no necesita palabras sino firmeza emocional, porque una imaginación clara unida a un sentimiento profundo es más poderosa que 1000 súplicas desesperadas, y el subconsciente no escucha pedidos, escucha estados, y cuando imaginas desde dentro hacia afuera, viviendo la escena como alguien que ya habita el final feliz, la vida responde con alineación, el mundo se mueve hacia tu ser, y no hacia tu falta, y por eso imaginar es sagrado, porque en ese teatro silencioso, preparas lo que será reflejado en el escenario de la vida, rester en tu nuevo estado, porque todo lo que repites dentro de ti con calma y confianza, se vuelve inevitable, y el mundo exterior no responde a los deseos que solo piensas de vez en cuando, responde a lo que sostienes en tu interior con constancia. La manifestación no nace de momentos breves de intensidad, sino de una repetición silenciosa y continua, y cuando permaneces fiel al estado de quien ya posee, la realidad se inclina, y esta fidelidad no exige presión, solo presencia. No, necesitas repetir con desesperación, necesitas habitar con naturalidad, porque lo que es verdadero dentro de ti, termina tomando forma afuera, y ser constante significa mantenerte en tu estado elegido, incluso cuando el mundo está en silencio. Significa mirar el mismo escenario de ayer con los ojos de alguien que ya vive otra historia. Significa no tambalear ante la ausencia de pruebas, y es esa constancia la que transforma la imaginación en materia. La repetición de un sentimiento construye una nueva identidad, y dejas de esperar que la vida cambie para cambiar tú. Cambias tú primero, y la vida obedece, y quien ya es no se pierde en el miedo. Respira profundo y recuerda a quién eligió ser. Se despierta con la convicción de que nada debe conquistarse, sino expresarse, porque todo ya ha sido aceptado en lo invisible, y la constancia no es un esfuerzo mental, es un regreso emocional al estado elegido, como volver a tu propio centro incluso cuando los vientos externos intentan alejarte, y la mente antigua gritará, los sentidos provocarán, las circunstancias desafiarán tu decisión, pero todo eso son sombras del antiguo yo que intenta sobrevivir, y tú ya no eres quien negocia con el miedo, eres quien decidió no retroceder, y esa decisión silenciosa es el punto donde la imaginación se vuelve forma, donde lo invisible se vuelve inevitable, y mientras te estabilizas en este estado,
surge un nuevo lenguaje, porque el subconsciente no responde a lo que dices, responde a lo que sientes, como real. Y aquí empieza el siguiente secreto, el poder de la emoción como código creador, porque el subconsciente es como una tierra fértil que no juzga, solo acepta lo que se siembra con emoción, y las palabras vacías no crean nada. Lo que produce transformación es lo que sientes como verdad, incluso en silencio. La emoción es el idioma de la creación, y cada sentimiento repetido las veces suficientes se convierte en una instrucción para la vida, y no importa lo que dices, importa el estado que habitas, y tú habitas lo que sientes, y declarar abundancia mientras sientes escasez envía señales confusas. La manifestación ocurre solo cuando lo que sientes está en armonía con lo que afirmas. El subconsciente responde al tono, no al texto, y cuando el tono dice esto es real, el mundo obedece, porque la vida no se impresiona con discursos, se organiza ante tu convicción silenciosa, y la certeza sentida es el verdadero decreto. La emoción alineada es como un fuego sagrado que imprime nuevos códigos en la estructura de la realidad, y no se trata de convencerte mentalmente, sino de sumergirte emocionalmente en la sensación del deseo cumplido, y esa sensación crea un campo magnético capaz de atraer lo que vibra con ella, porque es como ajustar una frecuencia. Solo puedes escuchar lo que está en tu misma onda, y el subconsciente es esa estación, y la emoción es su sintonía. Y si observas tu vida, notarás que los recuerdos más intensos están ligados a emociones fuertes, porque el subconsciente registra lo que se vive con emoción, sea dolor o alegría, y de la misma manera funciona la creación, y cuando sientes paz, alivio o gratitud por algo ya cumplido, escribes un nuevo guión, y ese guión se manifestará en lo físico en el momento perfecto, y la repetición emocional se vuelve destino, y esa repetición se convierte en tu nueva manera de habitar la imaginación, porque cuando sientes con claridad y constancia, construyes una nueva casa interior, y en esa casa la vida viene a encontrarte, porque lo que sientes como tuyo inevitablemente se manifiesta, y descansando en ese estado con convicción, ocurre el siguiente paso, la entrega final al fluir de la vida, porque la manifestación no llega con esfuerzo, llega con permitir, y el momento en que te relajas profundamente es el mismo en que la vida comienza a entregarte lo que es tuyo, no porque hayas renunciado, sino porque por fin confiaste, y el deseo cumplido no exige lucha, exige alineación. No necesitas empujarla, vida, necesitas dejarla fluir desde tu nuevo estado de ser, y relajarte es un acto de poder, significa que ya viste, sentiste y asumiste, no tienes nada más que perseguir, todo ya está preparado en lo invisible, solo debes dejar que el tiempo lo revele, porque el control paraliza y el descanso mueve, y la vida responde a quienes esperan sin dudar, a quienes confían sin preguntar, y el Creador no insiste, descansa, porque sabe que lo que creó es real, incluso sin evidencia, y la realidad siempre llega a quien vibra como si ya estuviera aquí, y no hay excepciones, porque la vida es un eco que devuelve lo que emites, y no recibes lo que deseas, recibes lo que eres, y el descanso consciente no es pasividad, es claridad. Descansas no porque estés cansado, sino porque has decidido, y esa decisión sentida reorganiza todo a tu alrededor, invisible primero, visible después, y ya no necesitas técnicas, ni señales, ni confirmaciones. Solo necesitas ser fiel a tu nueva versión, la que vive en paz, la que respira como quien ya posee, la que habla como quien ya recibe, y la mente intentará controlar, pero la conciencia despierta elige soltar. La entrega a la certeza es el gesto final de la creación, y cuando ese gesto es auténtico, la vida no tarda, florece, y mientras te expandes en esta nueva certeza, comienzas a sentir que cada pensamiento, cada respiración y cada microsensación dentro de ti está moldeando la realidad que viene, porque nada es neutro en el espacio interior, todo vibra, todo comunica, todo emite una firma que el mundo refleja, y cuanto más estable permaneces en tu nuevo estado, más notas que a veces no es el deseo lo que cambia, sino la forma en que te relacionas con él, porque un deseo maduro ya no pide ser alcanzado, pide ser encarnado,
Y cuando esa encarnación ocurre, la energía alrededor de ti empieza a moverse con una precisión sorprendente, como si cada detalle supiera exactamente dónde colocarse para servirte, y esa inteligencia silenciosa que aparece en pequeñas señales cotidianas es la misma que guía el ritmo de tu evolución, un ritmo que no puedes forzar, no puedes acelerar, no puedes manipular, porque pertenece a una dimensión que excede tu mente, y aún así responde fielmente a la vibración que sostienes con el corazón, y cuando comprendes esto, dejas de tratar los deseos como metas lejanas, y comienzas a verlos como extensiones naturales de lo que eres, parte de tu propia respiración, y así abandonas el viejo paradigma del esfuerzo, y entras en el paradigma del flujo. Y en ese flujo ya no es el mundo quien determina lo que puedes o no puedes ser, eres tú quien determina lo que el mundo debe reflejar, y esa inversión de poder es la raíz de la libertad interior. Una libertad que no teme la espera, no teme los silencios, no teme las circunstancias externas, porque la verdadera fuerza nace de la continuidad del estado interno, y ese estado, cuando se repite con naturalidad, se convierte en tu firma energética, esa que la vida reconoce, incluso cuando no haces nada afuera, porque en este nuevo nivel de conciencia descubres que actuar sin ser es desgaste, mientras que ser sin esfuerzo es creación, y esta creación no necesita tormentas emocionales, necesita una respiración que no tiemble, un sentir que no se quiebre, un silencio que no pida pruebas, y en ese silencio reconoces que tu identidad ya no es la de quien implora, sino la de quien decreta. Ya no es la de quien teme al tiempo, sino la de quien lo usa. Ya no es la de quien suplica caminos, sino la de quien los abre con su vibración. Y cuanto más te arraigas en este ser, más notas cómo los viejos miedos se disuelven, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque ya no encuentran un lugar donde aferrarse dentro de ti, y un miedo sin apoyo pierde fuerza, porque tu conciencia deja de alimentarlo. Y cuando el miedo pierde poder, se abre un espacio inmenso, un espacio que antes estaba oprimido por la presión del control, y ese espacio es el lugar sagrado, donde nace la creación auténtica, y en ese lugar sagrado reconoces una verdad que pocos aceptan de verdad. El universo no te pone a prueba, te sigue, es un eco que responde a tu vibración más dominante, y cuando tu vibración cambia, todo lo demás cambia lentamente. Se ajusta, se reorganiza, se reconstruye, y el mundo exterior no tiene otra opción, porque la realidad física es solo la parte lenta del proceso, mientras que la parte rápida, silenciosa y decisiva ocurre en lo invisible, y ese invisible que muchos ignoran o temen es el verdadero laboratorio de tu vida. Es ahí donde tu identidad se moldea, donde el deseo se convierte en forma, donde el tiempo pierde su tiranía y se vuelve servidor, y mientras permaneces presente en ese laboratorio invisible, sientes que ya no necesitas confirmaciones inmediatas, porque lo que antes era ansiedad, ahora se transforma en una calma viva, clara, una calma que no es pasiva, es poderosa, porque nace de la percepción de estar sostenido por algo que supera los límites de lo visible. Y esa percepción es tan fuerte que la mente antigua intenta resistir, intenta distraerte, intenta llevarte de vuelta a explicaciones antiguas, pero tu nueva conciencia ya no cae en esa trampa, porque ahora sientes la diferencia entre un estado impuesto por el miedo y un estado elegido por la presencia, y elegir la presencia no significa dejar de sentir, significa no ser dominado por lo que sientes, significa sentir una ola y seguir siendo océano, significa ver un pensamiento antiguo y aún así permanecer en tu centro, significa reconocer que el antiguo yo puede gritar, pero ya no gobierna, y cuando ese antiguo yo deja de gobernar, algo nuevo nace en su lugar, una autoridad tranquila, una soberanía interior, esa sensación de yo decido mi tono, yo decido mi ritmo, yo decido mi vibración. Y esa vibración decidida abre una nueva fase, porque cuando reconoces que tú eres la fuente, el mundo deja de ser un juez y se convierte en un espejo, y en ese espejo comienzas a ver pequeñas señales de coherencia, pequeños movimientos, pequeñas sincronicidades,
pequeños alineamientos, que crecen en algo más grande. Todos los señales de que tu vibración empieza a imprimir su forma en la materia, y a medida que estas sincronicidades crecen, crece también tu confianza, no una confianza ciega, sino una confianza sentida, esa que no nace de frases repetidas, sino de la experiencia interior. Y mientras esta experiencia se repite una y otra vez, tu identidad cambia. Y cuando tu identidad cambia, nada a tu alrededor puede permanecer igual. Y en esta transición, delicada y poderosa al mismo tiempo, entiendes que no necesitas pruebas exteriores, porque tu prueba es tu estado, y tu estado, cuando es fiel a sí mismo, no puede fallar, porque la vida está obligada a obedecerlo. Y es precisamente aquí donde se revela el secreto que muchas tradiciones espirituales han intentado explicar con otras palabras. Tú no manifiestas lo que deseas, tú manifiestas lo que eres, y ser es un acto que se renueva instante tras instante, un gesto vibracional continuo, y cuando ese gesto es coherente, la realidad no tiene otra opción que inclinarse, y en ese inclinarse de la realidad nace la verdadera magia, no porque sea sobrenatural, sino porque es natural en un nivel más alto de percepción, y al acomodarte en esta visión, entras en un nuevo tipo de silencio, no un silencio vacío, sino un silencio lleno, vivo, luminoso, el silencio de quien sabe, de quien siente, de quien ya ha llegado a sí mismo antes de que el mundo lo reconozca, y cuando alguien llega a sí mismo, solo queda revelar, y esa revelación no es un premio, es una consecuencia, y mientras el mundo se prepara para reflejar lo que te has convertido, tu única función es permanecer, permanecer en el estado, permanecer en la certeza, permanecer en el tono del ya es, porque todo lo demás llegará como una sombra que sigue al cuerpo, y mientras permaneces en este estado, descubres que la vida empieza a tratarte de una manera distinta, no porque el mundo haya cambiado de carácter, sino porque tu vibración ha cambiado de mando, y cuando el mando cambia por dentro, la coreografía de afuera se reorganiza, y lo que antes parecía casual empieza a seguir una lógica sutil, una precisión silenciosa, como si la realidad misma se inclinara para escuchar tu centro, y te das cuenta de que este movimiento no nace de técnicas complicadas, sino de una postura interior, porque la postura es el código que la existencia reconoce, y esta postura no está hecha de gestos exteriores, sino de respiraciones, de microdecisiones, de elecciones íntimas que tomas cuando nadie te ve, y son precisamente esos momentos secretos los que determinan tu estado, y el estado decidido en silencio crea ondas en el mundo exterior, y cuando comprendes esto, ves con claridad que muchas personas intentan cambiar su vida mientras siguen alimentando el mismo yo interior, y eso es imposible. Es como intentar cambiar el reflejo sin cambiar el rostro, pero cuando el rostro interior cambia, el reflejo no tiene elección, y en ese punto, tu conciencia se vuelve responsable de todo lo que atraes, no como un peso, sino como un poder, porque finalmente comprendes que nada ocurre por casualidad, todo responde a la firma vibratoria que mantienes, y cuando esta firma cambia, también cambian los rostros que encuentras, cambian las conversaciones, cambian las oportunidades, cambia lo que antes parecía lejano, y lo imposible comienza a parecer normal, y lo que parecía inalcanzable se vuelve natural, porque ya no miras la vida a través de la carencia, sino a través de la plenitud, y cuando miras desde la plenitud el mundo se convierte en una extensión de tu estado, y esto no es un concepto abstracto, es una ley sutil del ser, y por eso cada vez que regresas a tu centro, incluso si el día ha intentado alejarte, es como si reactivaras el campo, como si le dijeras al universo, aquí es donde vivo, y el universo te responde entonces, esto es lo que reflejo, y esta reciprocidad silenciosa se convierte en tu nueva forma de vivir. Ya no buscas señales, porque la señal es el estado mismo, y cuando el estado es estable, la vida obedece, y cuando la vida obedece notas algo aún más profundo, las circunstancias pierden el poder de intimidarte, porque comienzas a ver más allá de ellas, ya no reaccionas a lo que aparece, respondes a lo que sabes,
y lo que sabes por dentro pesa más que cualquier apariencia externa, y este cambio de prioridad es el momento en que nace la verdadera autoridad interior, porque el mundo pierde el poder de decidir tu tono emocional, y cuando ya no puede decidir tu tono, tampoco puede decidir tu historia, y así el protagonismo vuelve a tus manos, no como esfuerzo, sino como vibración, no como lucha, sino como posición, no como insistencia, sino como certeza, y cuando esta certeza crece entiendes que ya no necesitas defenderte, porque nada puede amenazar lo que es auténtico dentro de ti, y cuando nada puede amenazar tu estado interior, nace una sensación rara, una ligereza que no depende de las circunstancias, una calma que no es ausencia de movimiento, sino presencia de esencia, y esa presencia también transforma la manera en que vives el tiempo, porque el tiempo deja de ser un enemigo, y se convierte en un colaborador, deja de ser una presión, y se convierte en un espacio que organiza, deja de ser una carrera y se convierte en una extensión abierta, y en esta extensión comienzas a percibir que cada cosa tiene su ritmo, y que ese ritmo no está en tu contra, está a tu favor, porque cuando tu estado está claro el tiempo no, te detiene, te sostiene, y sentir esto es como respirar sin peso, como darte cuenta de que ya no estás adelantado ni atrasado, sino exactamente donde debes estar, y cuando sientes esto, el miedo a esperar se disuelve, porque comprendes que nada llega tarde cuando tú estás alineado, y nada es urgente cuando tú estás presente, y la presencia se convierte en tu nuevo hogar, un espacio donde el deseo ya no es un objetivo, sino una extensión natural del ser, y cuando vives así, algo dentro de ti se abre, una puerta que antes estaba cerrada por la tensión, y detrás de esa puerta encuentras una gracia que nunca habías sentido, no una gracia otorgada desde arriba, sino una gracia que nace de tu propio estado, como si la vida finalmente te reconociera, y cuando la vida te reconoce todo lo que era complicado se vuelve simple, todo lo que era pesado se vuelve ligero, todo lo que era distante se vuelve posible, porque has entrado en el ritmo del que todo nace, y al habitar ese ritmo, ya no suplicas, no fuerzas, no corres, simplemente permites, y permitir es el acto creativo más puro que existe, porque es en el permitir donde la realidad encuentra espacio para manifestarse, y mientras permites, sientes que la confianza ya no es un ejercicio, es un estado, y ese estado es tan natural que te preguntas cómo pudiste vivir tanto tiempo sin él, y mientras esta conciencia crece, crece también tu magnetismo, porque aquello que es libre dentro de ti, atrae lo que está destinado para ti, y nada puede competir con la fuerza tranquila de quien está alineado con su propio centro. Mientras permaneces fiel a ese centro que respira en lo más profundo de ti, empiezas a comprender una verdad más honda, una verdad que no se aprende con la mente, sino que se reconoce con la conciencia, porque lo que buscas no es algo que llegará más adelante, es algo que ya se está revelando, y esa revelación no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando dejas de intervenir, cuando sueltas la lucha interna, cuando finalmente te permites ser aquello que ya sientes que eres, y en ese permiso, aparece una libertad nueva, una libertad que no depende de circunstancias favorables, sino de un movimiento interior que no puede ser detenido, porque la verdad de lo que eres no depende del entorno, depende del estado que habitas, y cuando ese estado se vuelve estable, incluso las circunstancias inestables se rinden, se alinean, se armonizan con lo que has decretado en silencio, y ese silencio no está vacío, está lleno de intención, lleno de identidad, lleno de autoridad, y mientras observas los efectos de esta nueva manera de existir, notas que ya no te atraen las viejas historias, las viejas emociones, los viejos ciclos, no porque luches contra ellos, sino porque ya no te reconoces en ellos, y ese es el verdadero signo de la transformación, porque lo que antes requería disciplina ahora sucede de manera natural, lo que antes necesitaba esfuerzo, ahora nace espontáneamente, porque el estado que habitas ha reemplazado cada hábito antiguo, y cuando el estado cambia, todo lo construido sobre lo anterior se cae sin resistencia, como hojas secas que se desprenden solas, sin que tengas que forzarlas, y en ese proceso,
Te sorprende la ligereza con la que la vida se renueva cuando ya no sostienes lo que debe irse, porque muchas de tus antiguas dificultades no eran dificultades, eran apegos, apegos a historias que ya no te servían, apegos a identidades que ya no coincidían con tu frecuencia, y cuando sueltas esos apegos, se abre espacio para una nueva versión de ti, una versión que no es mejor, sino más verdadera, más precisa, más coherente, y esa coherencia se convierte en tu nueva vibración base, una vibración que no necesita aprobación, porque no nace para ser vista, nace para ser vivida, y cuando vives una vibración auténtica, incluso el mundo responde con autenticidad, lo falso se disuelve, lo forzado se rompe, lo incompatible se aleja, no como castigo, sino como ley natural, y en ese alejamiento no sientes pérdida, sientes liberación, porque todo lo que sale de tu vida cuando te alineas con tu estado más elevado, deja espacio para algo compatible, y compatible se convierte ahora en la palabra que guía tu camino, compatibilidad vibratoria, compatibilidad emocional, compatibilidad energética, porque ya no puedes atraer lo que no estás dispuesto a encarnar, y cuando comprendes esto, dejas de perseguir aquello que no resuena, porque percibes de inmediato la diferencia entre el deseo del ego y el deseo del ser, y el deseo del ser no genera tensión, genera calma, no crea ansiedad, crea dirección, no provoca vacío, provoca expansión, y esa expansión la sientes en los pequeños detalles, en la manera en que respiras, en la forma en que observas, en la forma en que te mueves en el espacio, y a medida que esta expansión crece, crece también tu relación con la imaginación, porque ya no la ves como una fuga, la ves como un lugar creativo, como una matriz de la que toda forma nace, y en esa matriz comprendes algo que lo cambia todo, que imaginar no es crear algo nuevo, es reconocer algo que ya existe en potencial, y ese potencial responde de inmediato cuando es llamado, y lo llamas no con palabras, sino con sentimiento, ese sentimiento lleno, claro, vivo, que dice, esto me pertenece, y cuando sientes eso, el potencial se condensa, se acerca, se vuelve más concreto, hasta volverse inevitable, y lo inevitable no necesita lógica, necesita coherencia, y ahora eres coherente, coherente con lo que elegiste ser, coherente con lo que decidiste encarnar, coherente con lo que decretaste en tu silencio sagrado, y esa coherencia te protege, te guía, te eleva, te orienta, y mientras la sientes crecer, sientes también nacer dentro de ti una nueva relación con la confianza, porque la confianza ya no es un acto voluntario, es un resultado natural de tu estado, llega por sí sola, igual que llega la luz cuando abres la ventana, y abrir esa ventana es el gesto que estás repitiendo cada día, cada hora, cada respiración, porque cada vez que eliges volver a tu estado estás diciendo abro la ventana, y la luz entra, y esa luz cambia el paisaje, no el de afuera, sino el de adentro, y cuando el paisaje interior cambia, todo lo incoherente se vuelve opaco, mientras todo lo compatible se vuelve luminoso, y te sientes atraído naturalmente por lo que brilla con tu misma luz, y esa atracción no es deseo, es reconocimiento, y reconocer lo que es tuyo es el último paso antes de recibirlo, y a medida que ese reconocimiento crece, crece también tu neutralidad hacia el tiempo, ya no lo temes, ya no lo controlas, ya no lo apresuras, porque has entendido que el tiempo no es un obstáculo, es el ritmo mediante el cual el mundo físico traduce tu estado, y cuando tu estado es estable, la traducción es segura. Cuando te conviertes en la causa del milagro, todo lo que antes parecía extraordinario comienza a sentirse natural, porque ya no esperas que la realidad te sorprenda. Eres tú quien la sorprende con la coherencia de tu propio estado, y esa coherencia aparece en cada gesto cotidiano, en la forma en que te levantas, en la forma en que respiras, en la forma en que miras lo que te rodea, porque ya no miras con los ojos de la carencia, sino con los ojos de la plenitud, y alguien que mira desde la plenitud no pide, reconoce, no suplica, permite, no fuerza, acompaña,
Y es en esa disposición suave y firme donde la vida encuentra espacio para mostrarse en su versión más generosa, porque la generosidad de la vida solo se activa cuando tu estado está en armonía, no cuando estás luchando, y ahora ya no luchas, fluyes. Y en ese fluir redescubres una simplicidad que habías olvidado, una simplicidad que disuelve lo innecesario, que apaga el ruido, que aclara lo que antes parecía confuso, y, mientras esa claridad se abre dentro de ti, percibes que cada uno de tus deseos, incluso aquellos que se veían más lejanos, son en realidad respuestas a un movimiento interno, como puertas que se abren no porque las hayas empujado, sino porque por fin encontraste la llave, y la llave siempre fue tu estado, el estado que habitas con mayor frecuencia, el estado que sostienes cuando nadie te ve, el estado que eliges cuando lo viejo intenta arrastrarte hacia atrás. Y cuanto más eliges este nuevo estado, más sientes que nada puede realmente sacarte de ti, porque encontraste un punto interno que no se mueve, que no tiembla, que no cede, que no suplica, un punto que sabe, y ese saber es tan tranquilo, tan profundo, tan real, que ninguna circunstancia puede imponerse sobre él, porque la circunstancia es un eco, mientras que el estado es la fuente, y ahora vives en la fuente, ya no en el eco, y vivir en la fuente significa dejar de reaccionar al reflejo y comenzar a crearlo. Significa dejar de pedir al mundo que cambie y empezar a transformarlo cambiándote a ti mismo. Y ese movimiento interior se vuelve tan natural que te preguntas cómo pudiste creer durante tanto tiempo que tu vida dependía de factores externos. Y al hacerte esa pregunta no sientes frustración, sientes alivio, porque por fin comprendes que la libertad no es algo que se conquista, es algo que se recuerda, y ahora recuerdas quién eres, recuerdas el poder que siempre has tenido, recuerdas la sintonía entre lo que sientes y lo que ocurre, y cuando recuerdas, ya no hay nada que forzar, porque la memoria espiritual trae consigo una naturalidad que vuelve todo más ligero, y esta ligereza no es superficialidad, es precisión. La precisión de quien no desperdicia energía, de quien no dispersa atención, de quien no ocupa estados que no sostienen su identidad, de quien conoce el valor de su vibración y la protege como se protege un tesoro, y mientras proteges tu estado percibes otro cambio, comienzas a atraer solo lo que es compatible, y lo que no lo es se disuelve, se aleja, se desprende de ti como hojas que ya no pertenecen a tu rama, y en lugar de dolor sientes orden, porque aquello que no es compatible no puede construir nada en tu vida, mientras que lo que sí lo es no puede quedarse fuera de tu experiencia, y esta comprensión te libera de la necesidad de controlar, de la necesidad de anticipar, de la necesidad de retener, y con el fin del control nace el verdadero poder, un poder humilde, pero imparable, un poder que no quiere dominar el mundo, quiere dominar el propio estado, porque quien domina su estado domina su realidad, y cuando esta verdad se arraiga, notas que tu relación con la imaginación cambia una vez más, ya no es un ejercicio, ya no es una técnica, se convierte en un diálogo natural entre tú y lo que existe en el potencial, como si tu imaginación fuera una ventana hacia un nivel más alto de realidad, un nivel donde todo ya está cumplido, y tú solo debes afinarte para recibirlo, y cuanto más te afinas, más la imaginación se transforma en una morada, no en un lugar que visitas, sino en un lugar que habitas, y habitar un lugar interior lo hace inevitablemente real afuera, porque todo lo que se habita con constancia termina tomando forma, y mientras esa forma comienza a revelarse en los detalles de tu vida, percibes otra verdad sutil. Ya no se trata de manifestar algo, se trata de permitir que tu identidad se traduzca en materia, como un idioma que finalmente encuentra su voz, y mientras esa voz se fortalece, sientes que la espera pierde peso, porque ya no esperas un cambio, tú eres el cambio, y la realidad es solo el reflejo tardío de lo que has decidido ser ahora, y en el ahora todo es posible, todo está cerca, todo está disponible, porque el ahora es el único lugar donde la creación sucede de verdad, y ahora vives en el ahora con una presencia que nunca habías experimentado, una presencia amplia, serena, profunda, y de esa calma nace tu nueva vida, y mientras esa calma se convierte en tu nueva forma de respirar,
Sientes que ya no tienes que correr hacia nada, porque todo lo que estaba lejos ahora late cerca, como si la vida entera se hubiera acercado para reconocer quién te has convertido. Y en ese reconocimiento empieza la parte final de tu camino interior, aquella donde ya no intentas crear, sino custodiar, donde ya no intentas obtener, sino permitir, donde ya no intentas convencer, sino encarnar, y encarnar tu estado es la forma más pura de fe, porque la fe no es esperanza, es certeza, y ahora vives en esa certeza con la misma naturalidad con la que respiras. Y mientras el mundo lentamente se alinea con tu nuevo ser, sientes un profundo sentido de plenitud, no porque todo sea visible todavía, sino porque dentro de ti todo ya está cumplido, y lo que está cumplido dentro no puede fallar afuera, y esta verdad te acompaña como una luz estable, una luz que no titubea cuando cambia el viento, una luz que no se apaga, cuando el cielo se oscurece, porque tu fuente ya no está afuera, está dentro de ti, y cuando la fuente está dentro, nada puede faltar realmente, nada puede perderse, nada puede negarse, y en esa conciencia tu corazón por fin descansa, descansa en la certeza de un destino que no necesita ser conquistado, sino simplemente permitido, y en permitirlo todo encuentra su forma, su ritmo, su tiempo, y tú encuentras tu lugar, no como resultado, sino como identidad. Y cuando te reconoces en esa identidad, la historia que antes te parecía pesada ahora se cierra con suavidad, como una puerta que se cierra sin ruido, dejándote en un espacio nuevo, más amplio, más luminoso, más tuyo, y mientras permaneces allí, frente a esta nueva versión de ti, comprendes algo que completa todo. No has llegado al final, has llegado al comienzo de una existencia que no nace de la carencia, sino de la plenitud, que no nace del miedo, sino de la presencia, que no nace del control, sino del reposo, y en ese reposo creador encuentras tu verdadera fuerza, esa fuerza que no se impone, sino que irradia, esa fuerza que no exige, sino que atrae, esa fuerza que no suplica, sino que declara, y con esa declaración silenciosa, con esa calma que ahora te pertenece, tu historia continúa desde un punto completamente nuevo. Un punto en el que ya no tienes que demostrar nada, porque ya te has convertido en aquello que siempre buscaste, y ahora, por fin, puedes simplemente permitir que la vida te muestre lo que siempre fue tuyo.